¿Qué tal, amigos? Que el Señor les bendiga grandemente, damas y caballeros, hermanos y hermanas de distintas clases de denominaciones. Salimos a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy en día vamos a abordar un tema de trascendental importancia, que es los dones del Espíritu Santo. Hemos estado viendo programas atrás acerca de los dones, acerca de las facultades que Dios otorga a su cuerpo, a su iglesia. Entendemos nosotros que la lucha de un cristiano es espiritual. Jesucristo nunca nos prometió un mundo paradisíaco en esta tierra. Nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y cómo se enfrentan esas aflicciones, las luchas, las batallas? Mediante el poder y los dones del Espíritu Santo. Hemos visto que hay tres secciones, hemos visto que hay tres grupos en las cuales se dividen estos dones: los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de revelación. Hoy en día vamos a tratar de los dones de inspiración, acompañados con nuestro pastor llamado Jorge Palomino. Buenos días, Pastor Jorge. Buenos días, hermano Edson. Buenos días a cada uno de ustedes, aquellos que nos siguen por este medio de transmisión, aquellos que bendito Dios, el Señor está tocando para que conozcan y aprendan más sobre las verdades de los dones del Espíritu Santo. Bendito Dios, en esta oportunidad vamos a traer tres últimos grupos, bendito Dios, llamados dones de inspiración. ¿En qué consiste dones de inspiración? Dios inspira, Dios ilumina, Dios usa tu mente, tu labio, Dios usa, bendito Dios, todo tu ser, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para Él comunicarse, para Él hablar, para Él dar a conocer, bendito Dios, y el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, sea usado de manera especial, espiritual, por el don del Espíritu Santo. Entre ellos tenemos el don de profecía, el don de hablar en lenguas o de idiomas y, bendito Dios, don de interpretación de lenguas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces queda claro que los dones se dividen en tres grupos: los dones de poder, que son los dones de actuar en la fuerza de Dios; los dones de revelación consiste en conocer lo sobrenatural; y los dones de inspiración, que consiste en hablar. Y hoy en día vamos a empezar con el don de la profecía. Y vamos a hacer unas aclaraciones y vamos a desglosar minuciosamente qué es lo que quiere decir el don de profecía. Se encuentra en la Biblia, está aún vigente, todavía Dios puede inspirar a las personas, a su cuerpo, a su iglesia. Vamos a ver de acá a continuación qué quiere decir el don de profecía. Pastor Jorge. Bendito Dios. La profecía se da mediante la palabra directa de Dios por la boca del creyente. Eran palabras que no requerían interpretación, sino eran entendibles para todos. El propósito de este don de profecía es para la edificación, exhortación y consolación, como dice 1 Corintios 14:3. Entonces, ahí Dios habla directamente, pero haciendo uso, bendito Dios, del creyente santificado. Hace uso Dios se puede decir, de este medio, bendito Dios, para que Él hable, y hace uso al creyente. Y el creyente usa sus labios, usa sus cuerdas vocales, bendito Dios, pero no usa su mente. ¿En qué sentido quiere decir no usa su mente, no usa su corazón? En el sentido de que Él va a hablar directamente. En otras palabras, en un lenguaje más actualizado, nosotros seríamos el parlante de Dios. Él tiene en el cielo un micro. Estoy hablando
más o menos para que entienda, ¿ya? No es que Dios tiene un micro, sino, bendito Dios, para que usted entienda y que Él utiliza nuestros labios, las cuerdas vocales del creyente mediante este don de profecía, y es Él quien hace saber que está hablando. ¿Y cómo lo sabes? Porque sientes en tu corazón, sientes en tu espíritu, en tu alma, que esa palabra que está hablando, bendito Dios, viene de parte de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Y puede leerlo 1 Corintios 14:3, hermano. Amén. El don de profecía tiene 3 objetivos principales, que son, habla Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia madura en los dones. Dice, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3. Edificación, consolación y exhortación. 3 puntos principales que abarca la profecía. Amén, bendito Dios. Vamos a ver ejemplos bíblicos en Éxodo capítulo 7, verso 1 y 2. Aquí nos define, se puede decir de manera conceptual, cómo Dios va a ejecutar este don en la vida del creyente, bendito Dios. Amén. Dios hablando hacia Moisés, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bendito Dios. Entonces, su hermano iba a ser el profeta, o sea, bendito Dios, porque Moisés le dice, Señor, yo soy tartamudo, le dice. Entonces, dile por favor a mi hermano que él hable por mí ante Faraón. Entonces le dice, él será profeta, o sea, como tu profeta. Y lo que tú le dijeres, él lo va a hablar, bendito Dios. Aleluya. Entonces, ahí nos da un concepto de lo que es el don de profecía. Recalcando nuevamente, Dios hablando mediante la vida del creyente santificado, bendito Dios. Entonces, cuando hablamos el don de profecía, por ejemplo, hay preguntas que dicen, ¿no? Pastor, ¿qué diferencia hay entre un profeta y el don de profecía? Si hablamos del rey David, él tenía el don de profecía, bendito Dios. Tenía el don de profecía y a su vez, bendito Dios, nos habla en el libro de Salmos profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. ¿Cuál es la característica de un profeta, bendito Dios? Estoy hablando del profeta del Antiguo Testamento, que aparte que tenía el don de profecía, tenía el ministerio de profeta, bendito Dios. Tenía el ministerio profético. Y él, 3 cosas: denunciaba el pecado, como dice, mediante la exhortación, o después de denunciar el pecado, venía también la consolación, bendito Dios, y por ende traería edificación a su vida. Pero el profeta denunciaba el pecado, ya sea presidente, rey, juez, fiscal, inclusive sacerdotes, a todo estrato social llega la palabra de Dios. Una característica es ello. Otra característica, denunciar el pecado. Otra característica es hablar eventos futuros que han de suceder. Y de ahí en el libro de Deuteronomio nos habla que lo que profetiza, si no se cumple, dice la palabra, es un falso profeta, que ha hablado de sí mismo. Así dice el Señor. No, Él dice de sí mismo habló, de su propio espíritu habló, de su alma habló, bendito Dios. Entonces, eso es otra característica, ¿no?, del profeta del Antiguo Testamento. Y hablar del Mesías, del Salvador, bendito Dios. Y había 2 tipos de profetas: los profetas
escribas que escribieron y se contienen aquí los libros sagrados que son, bueno, el profeta Isaías, Jeremías, el profeta Oseas, el profeta, bendito Dios, Joel, y así, bastantes profetas que eran profetas escribas que quedaron escrito las profecías y preservados en la palabra del Señor, en la Biblia, bendito Dios. Y había otros profetas orales como, bendito Dios, como Eliseo, como Elías, bendito Dios, que no escribieron nada, bendito Dios, pero eran muy conocidos como profetas de Dios. Entonces, ahora en estos tiempos, lo que fluye bastante es el don de profecía. Claro, algunos tienen el ministerio de profeta, bendito Dios, pero como dice la palabra, juzga la profecía. ¿Cómo vas a juzgar la profecía? Mediante la palabra de Dios. Vas a juzgar si se cumple o no se cumple. También hay excepciones. Un ejemplo. Por ejemplo, Jonás fue a predicar, dice, de acá a 40 días Nínive será destruida. Bendito Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Creyó la voz de Dios, porque sabía que no era hombre que estaba hablando, sino venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Nínive? El rey, todos ellos dijeron, ¿qué cosa voy a reinar si va a ser destruido de acá a 40 días? Mejor me arrepiento de todos mis pecados. Se arrepintieron, bendito Dios, y la profecía cambió. Que hubo misericordia de Dios. No es que el profeta se equivocó, sino también el pueblo se arrepintió. Otro ejemplo, bendito Dios, vamos a ver a Ezequías, bendito Dios, este varón que el Señor le dijo, alista tu casa que vas a morir. Entonces fue con esa palabra profética el siervo de Dios, pero luego él se arrepintió y le dijo, Señor, no es que se arrepintió, disculpen, sino él rogó más años de vida. Señor, acuérdate que yo te he servido, acuérdate que he sido un buen rey. Por favor, auméntame más, prolóngame más la vida. Y el profeta vuelve y le dice, así dice el Señor, 15 años más se te aumentará de vida y quedarás sano de tu enfermedad. Bueno, en ese sentido, hermanos, bendito Dios, es lo que se cumple la profecía y también puede ser cambiada. Bueno, algunos ejemplos vamos a ver, bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el don de profecía es una declaración en una lengua vernácula, conocida, en una lengua que todo el pueblo puede entenderlo, para que llegue a una edificación, a una consolación y a una exhortación. Vemos que hay muchos excesos. En muchas iglesias le tienen miedo a la profecía. Líderes, pastores, evangelistas, todo lo demás ministerios le tienen miedo, más miedo a este don, al don de profecías, porque temen de que la iglesia les sea dividida, temen de que haya contiendas, haya malos entendidos. Pero ¿será que Dios da un don para que se le tenga miedo? Bien decía el pastor Jorge Palomino que las profecías deben ser juzgadas bajo los parámetros de las Escrituras. Juzgar si las profecías son de Dios, provienen del Señor. Entonces, vemos aquí algunos ejemplos, cómo es que Dios enviaba profetas. Ojo, el don de profeta, ministerio de profeta y el don de profecía son dos cosas distintas. El profeta tiene una unción especial para declarar palabras para un futuro venidero, predecir un futuro. Pero el don de profecía está limitado en solo 3 puntos: consolación, edificación y exhortación. Entonces el profeta tiene una unción especial para declarar lo que ha de venir. Gloria a Dios. Pastor Jorge,
¿qué ejemplos encontramos y qué se debería hacer para no tener miedo a la profecía? Como bien hablaste, se ha cometido muchos excesos. Cuando decimos excesos, se ha adjudicado muchas veces por lo que tienes este don de profecía. A veces en la iglesia ya no se predica la palabra de Dios. Nada más está, y que has soñado, que hubo profecía, y qué dice el Señor. A veces se contradice a la palabra. Hay casos que profetizan, bendito Dios, no te profetizo que, bendito Dios, que tú te vas a casar con un hombre que ya es casado, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo? Pero si ese hombre es casado. ¿Cómo? No, así dice la profecía, así dice el Señor, dice. Y son cosas ilógicas que se contradicen a la Biblia. Eso se llama adulterio, bendito Dios. Aleluya. Ni tampoco dice, algunos dicen, no, el Señor me ha dicho que yo tengo que conocerte primero sexualmente y luego me voy a casar contigo. Tampoco, o sea, hay cosas, bendito Dios, que no están conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, por eso dice, juzgad la profecía. O profetiza algo y no se cumple, bendito Dios, también. ¿Y por qué tienen temor ahora a las profecías? Porque muchas veces se levanta la persona que tiene este don y aún los líderes están mal, bendito Dios, mal delante de Dios, como ya están ganando mucho dinero. A veces se sortean ya templos grandes, bendito Dios, entonces ya no están por amor a las almas, sino, como dice, ¿no?, por amor al dinero. Y viene un profeta que tiene el don de profecía y le dice, así dice el Señor, tú que tienes esto. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo calla. Ya, cállate ya. Ya no hables. Aquí yo soy el pastor y aquí mando yo, dice. Entonces no quiere que le denuncien su pecado, entonces lo desactivan prácticamente este don para que hable. Y todavía le prohíbe, hermano, si sigue así, lárguese de la iglesia. Tienes las puertas abiertas, tienes ahí otro lugar. Aquí no me vengas, tú no me vas a venir a hablar esas cosas, dice, ¿no? Porque no quiere que le digan en qué está fallando. Pues cuando uno es humilde, reconoce, se humilla, se arrepiente, alcanza misericordia de Dios. Entonces se ha desactivado también, o sea, son dos cosas. ¿Se ha cometido excesos? Sí, pero también se denuncia el pecado, y es por eso le digo, son dos cosas. Uno es, hay ovejas que tienen el don de profecía, sí, sirve para la edificación, exhortación de la iglesia, claro que sí, bendito Dios, pero ya cuando el líder está mal y le exhorta al que tiene el ministerio, bendito Dios, ahí sí cambian algunos. No, aquí nadie me va a profetizar. Y aún dice, no, para que Dios no hable, bendito Dios, dice, no, eso es de la carne, es del diablo, dice. Pero está mal, bendito Dios. Y eso también inhibe, baja que se haga uso de estos dones preciosos, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver Mateo 24, verso 2, hablando, claro, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos, tenía tres oficios. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es sacerdote y Él es profeta. Mateo 24, verso 2. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Esto se cumplió en el año 70, cuando vino primero Vespasiano, bendito Dios, luego dejó a cargo a su hijo Tito, y Vespasiano se volvió emperador. Tito destruyó todos los muros y el templo de Jerusalén, porque no quedó piedra sobre piedra
porque prácticamente el templo por dentro estaba como tarrajeado, bendito Dios, enlaminado por oro, y al incendiarse ese oro se derritió, entró en las rendijas. ¿Y qué hicieron los romanos? Comenzaron a sacar piedra sobre piedra y ahí encontraban pedazos de oro, ¿no? Derretido. Entonces seguían sacando más oro, seguían sacando más oro. Entonces se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro ejemplo también, bendito Dios, que habla el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Habló mediante un profeta el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Ahora el que nos está dirigiendo es el amado y precioso Espíritu Santo. ¿Puede leerlo, hermano? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén, bendito Dios. Ahí utilizó la boca de un profeta. El profeta habló por el Espíritu Santo, porque hemos visto que el Espíritu Santo habla, y cuando el Espíritu Santo habla, bendito Dios, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Y realmente se cumplió, hermanos, se cumplió. Ellos hicieron el primer viaje misionero a todas las regiones de Galacia, bendito Dios, por Chipre, Prisidia, Iconio, Derbe, Listra, bendito Dios. Todos esos lugares comenzaron ellos a predicar y a aperturar la obra de Dios. Se aperturó la obra de Dios allí en Galacia, bendito Dios, lo que es la actual Turquía, y se cumplió así expresivamente la palabra del Señor, que ellos iban a hacer el primer viaje misionero, bendito Dios. Claro que posteriormente Pablo hizo el segundo, el tercero, y aún se fue a Roma, todo guiado por él, bendito Dios, por el Espíritu Santo, pero usando la boca de un profeta. Otro ejemplo, vamos a ver Hechos 11:28. Vamos a ver la profecía del profeta Agabo. Léalo, por favor. Amén. Está hablando un hombre tomado por el Espíritu de Dios, llamado Agabo. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Bendito Dios. Él profetizó y se cumplió. Se cumplió, bendito Dios, y los hermanos ya estaban apercibidos que iba a suceder. Y se hizo colectas, se hizo, bendito Dios, ayuda para los hermanos que estaban padeciendo necesidad. Se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía. Aquí dice el profeta Agabo porque tenía dos cosas: el don de profecía y el ministerio profético, bendito Dios. Porque algunos me dicen: pastor, en estos tiempos hay el ministerio profético. Sí hay, pero no al nivel del Antiguo Testamento. Cuando hablo, los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías y eran escritores de libros sagrados, bendito Dios. Entonces sigue habiendo ese ministerio, sigue Dios hablando mediante sus labios, bendito Dios, pero ya no es, bendito Dios, como el antiguo, porque Pablo nos habla, ¿no? Quedan dos cimientos, dice, ¿no? Jesucristo es el cimiento, ¿no? Jesucristo, los apóstoles y los profetas, bendito Dios, hablando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que el don de profecía
es una gran bendición dentro de nuestras iglesias y no deberíamos limitarlo, no deberíamos frenar estos tipos de dones que son maravillosos, que sirven para edificar, para que uno crezca. Alabado sea Dios. Entonces, es muy importante este don dentro de nuestras iglesias y no es para tenerle miedo, no es para huir de este don. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 21, 10 y 11, bendito Dios. El mismo profeta Agabo profetiza, bendito Dios, al mismo Pablo, bendito Dios, profetiza, ¿no? Y se cumple. Vuelve. 21, verso 10 y 11. Aleluya. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Bendito Dios. Y se cumplió, bendito Dios, se cumplió la profecía de este profeta. La profecía, si hablamos de tiempos, hermanos, profecía puede cumplirse un mes, un día, 2 días, un año, bendito Dios. Ya en el tiempo de Dios se cumplirá la profecía, bendito sea el nombre de Jesús. Porque aquí el profeta Agabo profetizó y se cumplió. Pablo sabía y los hermanos le dicen: por favor, Pablo, no vayas. Se pusieron a llorar y Pablo dice: mira, hermanos, yo por causa del Señor no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún dar mi vida por el Señor. Yo sé que esto me va a suceder cárceles y todo ello, pero yo tengo que ir a Roma. Y este es el medio para que yo hable a principales, bendito Dios, lo que dice ya estaba profetizado aún del mismo Pablo. El Señor Jesucristo, Él irá a los reyes, a los gentiles, y anunciará mi palabra. Y se cumple también lo que el Señor ya había profetizado a Ananías, bendito Dios. Entonces, el don de profecía, bendito Dios, retomando, es un don obrado por el Espíritu Santo en la vida del creyente santificado, bendito Dios, y que Dios hace uso de las cuerdas vocales del creyente. Y el ministerio profético tiene que ver, aparte del don de profecía, aparte el ministerio. Y netamente, bendito Dios, se cumpliría 2, ¿no? Denunciar el pecado, así sea presidente, juez, fiscal, bendito Dios, sea lo que sea, esté en pecado, bendito Dios, Él denuncia el pecado y luego consuela para que se arrepienta y que Dios lo va, bendito Dios, porque después, como dice, ¿no? Tal vez, dice, ¿no? Después de esto venga bendición, y Dios bendice a un corazón contrito, humillado, que se arrepiente y reconoce a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vemos otro ejemplo también, que Felipe tenía hijas y ellas profetizaban, ellas hablaban, declaraban palabra de Dios por medio de sus bocas. El don de profecía, más que todo, es una inspiración. Y inspiración quiere decir un soplo, una revelación por el Espíritu a nuestro Dios, el Espíritu Santo, comunicándose a nuestro espíritu para poder hablar y expulsarlo. Hay muchos que tienen miedo, muchos que les viene inspiraciones, les viene palabra de Dios, les viene, sus mentes están siendo llenadas por la palabra de Dios para anunciar a la iglesia, y ellos callan, lo limitan, bajan sus voces. No haga eso usted. Usted se va a sentir mal, usted se va a sentir triste. Si esa inspiración viene por el Espíritu de Dios, usted tiene que decirle al Señor: Señor,
dame la autoridad, ayúdame y la sabiduría para pronunciarlo en el momento indicado, Entonces, este don de profecía, hermanos, sirve para edificación, y hay muchos que le están robando la edificación a la iglesia, lo están privando de la bendición que Dios le tiene para ellos. Puede ser una advertencia, puede ser una consolación, o puede ser una exhortación. Entonces, qué grandioso es este don, qué importante es este don. Hay muchas iglesias donde hemos estado visitando, hemos estado ahí ministrando, donde se ha surgido multitudes de excesos, y se ha ido a unas exageraciones donde solo le tienen una importancia a la profecía y lo echan a un lado la palabra, el mensaje de las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra, la Biblia, que es más segura que cualquier. Nosotros, como cristianos, deberíamos discernir, deberíamos diferenciar, tal cual lo dijo el apóstol Pablo, que examinemos todo, luego examinemos y recibamos lo bueno y desechemos lo malo. Ahora, hay demasiadas profecías, como nos dice la Biblia, hay profecías que vienen por el Espíritu de Dios, otras profecías que vienen por el espíritu del propio hombre, y otras profecías por el espíritu de los demonios. Entonces, en muchas iglesias profetizan y le dan preeminencia a las profecías y echan a un lado a la palabra de Dios. Y vea lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 25. Dios como testigo hablando: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, y profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Acaso no es coincidencia de que en iglesias le den mucha importancia a los sueños, a las profecías, y dejen de lado la palabra de Dios? Dios les dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Ellos están profetizando de su propia vanidad, de su propio espíritu. Ellos están dando órdenes de su propio espíritu. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que estar seguro que aquella profecía viene de parte del Señor. Gloria a Dios. Pero esto será para tenerle miedo. Esto será para escaparse de este don. No, hermano. No, hermano. La Biblia nos dice que codiciemos los mejores dones, que anhelemos los mejores dones. Y Pablo dijo: yo prefiero que ustedes, ojalá ustedes profetizasen. Este es el anhelo del Espíritu Santo por medio de Pablo, profecía, porque trae edificación, consolación y exhortación. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios, qué precioso es la palabra del Señor, qué precioso es el Espíritu Santo obrando, bendito Dios, en las iglesias. Y qué hermoso es cuando Dios nos habla mediante este precioso don. Vamos a pasar al siguiente, es el don de hablar en lenguas o el don de idiomas, bendito Dios. Todo ello surge, hermanos, como juicio, ¿no? En Babel, o la torre de Babel, o confusión, por un juicio, bendito Dios. Entonces Dios mismo es el que dio 70 idiomas, 70 naciones en la torre de Babel, y él mismo comenzó, porque todo el hombre tenía una sola mente, un solo hablar, un solo idioma, bendito Dios. Entonces Dios dijo: descendamos y confundamos, o sea, démosles idiomas, diferentes idiomas, para que cada uno se agrupe con su propio idioma y cumpla mi palabra, lo que Dios dijo: fructificar y llenar la tierra, no que se pongan en un solo lugar, sino en distintos lugares, bendito Dios, para que llenen la tierra con la descendencia que Dios les da. Entre los dones, bendito Dios, de hablar en lenguas,
nos dice, ¿no? Es un don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. Las personas que hablan lenguas se edifican a sí mismos, pero si hay interpretación, edifican a la congregación. El don de lenguas es la facultad otorgada por el Espíritu Santo al creyente para hablar en idiomas, lenguas o dialectos jamás aprendidos, así como el hablar en lenguas humanas o lenguas angelicales. 1 Corintios 13:1 hace una distinción. Puede ser, ahora en estos tiempos son miles de lenguas, ¿no? Estamos hablando lenguas, idiomas, dialectos, bendito Dios, humanas, terrícolas, terrenales, y también hay otras lenguas o idioma que hablan los ángeles, los seres celestiales. ¿Qué nos dice, hermano Edson? Si yo hablase lenguas humanas, lengua de distintas naciones humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nos está hablando ahí el apóstol Pablo, está doctrinando a la iglesia de Corinto y le dice que hay dos tipos de lenguas, que hay dos tipos de idiomas, ¿no? El idiomas terrenales e idiomas celestiales. Bendito Dios. Pero ¿para qué sirve el don de lenguas, no? Bendito Dios. El don de lenguas sirve para la propia edificación personal. Exactamente. Es un estado de éxtasis espiritual. 1 Corintios, puede leerlo, 14, verso 2 al 5, bendito Dios. Amén. Ahí nos habla. Dice la Biblia: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, a los que lo rodean, sino a Dios. Pues, aunque nadie le entiende, por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que habla en lengua extraña, en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que las iglesias reciban edificación. ¿En qué consiste, bendito Dios, este don? Este don, como dice el apóstol Pablo, uno mismo se edifica, uno mismo se llena más de Dios, más del Espíritu Santo, más de su presencia, más de su fuego, bendito Dios, y a su vez habla directamente con Dios, porque el Espíritu no sabe qué pedir o qué debilidades uno tiene, pero por el Espíritu Santo, aún en nuestras oraciones, no sé si lo puedes leer, Romanos 8, 26, 27, ahí está. 8:26. Nos habla, bendito Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Comienza en nosotros el hablar en lenguas. Él mismo intercede, dice, con gemidos indecibles. De qué estamos pasando, debilidades o algo nos va a venir en el futuro, bendito Dios. Ya el Espíritu Santo, mediante el don de lenguas, uno está hablando al Señor, está llorando al Señor. Y es muy importante, querido hermano, que usted hable en lenguas. Ore, bendito Dios, claro, no para que la gente lo oiga ni nada de eso, no, sino usted mismo con el Señor, hablando, llorando en lenguas. ¿Qué es lo que hace? Se está edificando, su espíritu está fortaleciendo, la carne está muriendo más, bendito Dios, y usted tiene más comunión con el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, y es muy importante, ¿no?, el hablar en lenguas. Cuenta una ex bruja, bendito Dios, que cuando ella iba a destruir iglesias, encontraba
a creyentes hablando en lenguas por el Espíritu Santo, y dice, no podía ni acercarse ni hacerle daño, bendito Dios, porque vería una cobertura, un fuego, bendito Dios, y que esas lenguas estaba comunicándose directamente con Dios. Ni aún el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, podía interrumpir esa comunión con Dios. Y es precioso, hermano. Hay momentos que uno está débil y uno comienza a hablar en lengua, bendito Dios, te recarga, te llenas de la presencia del Señor. Y es muy importante, no limite este don de lenguas. Y también, bendito Dios, quiero, claro, ¿en qué consiste este don y cómo se usa? Vamos a ver en Hechos capítulo 2, del verso 7 al 12. Dice, la venida del Espíritu Santo nos habla, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Del 7 al 12, hermano. Vamos a ver qué idiomas. 2, 7 al 12. Amén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan en lenguas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Bendito Dios. Ahí nos habla, se menciona 15 idiomas. 15 idiomas que los que fueron a Jerusalén, que eran judíos y también gentiles, que estaban en distintas naciones y vinieron a la fiesta, uno por hacer negocio y otro por el Señor, y tantas cosas que se reunieron por esta fiesta de peregrinaje, bendito Dios. O sea, de todas las naciones tenían que ir a Jerusalén, y entre ellos también hacían negocio. Y cuando les oyen, dice que no son estos galileos, no son estos de su lengua materna, de habla el arameo galilaico, bendito Dios. ¿Y cómo los oímos? En nuestro propio idioma. ¿Quién les enseñó? ¿O ellos también han vivido ahí? Porque quedaron atónitos, o sea, había tantas preguntas, ¿no? Porque les oían en su propio idioma, ¿no? En su propio idioma hablar las maravillas de Dios. Y uno de los aspectos de este don de lenguas, hermano, hay momentos que el Señor te puede mandar a otro país y tú necesitas un intérprete, de repente suponiendo el inglés, no sabes el inglés, Dios te manda a Estados Unidos y necesitas un intérprete, pero en ese mismo instante tú comienzas en hablar el idioma inglés. Te vas a Alemania, tú comienzas a hablar el alemán, el francés, bendito Dios, o el árabe y el distintos dialectos de algunas tribus, bendito Dios. Pero uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién me enseñó? ¿Cómo puedes hablar? ¿Alguien te enseñó? No, es el Espíritu Santo, que dentro de este don de idiomas, don de lenguas, bendito Dios, para predicar la palabra del Señor, utiliza un lenguaje vernáculo de esa zona, sin que él haya estudiado, hermanos, idiomas. ¿Ya? Eso nos habla, bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, el don de lenguas. Creemos nosotros que el Espíritu Santo ha descendido en la iglesia naciente en los primeros años, pero de un punto a esta parte hay muchas iglesias que han dejado de lado el don, y que ellos dicen que el don de lenguas era para el tiempo de los apóstoles, para la iglesia primitiva y no para este tiempo. Y eso es un gran delito espiritual. Eso es un delito contra el Espíritu Santo.
el don de lenguas está vigente. El don de lenguas sigue fluyendo a través de los hijos de Dios, aquellos que han sido bautizados, porque el don de lenguas es distinto a hablar en lenguas. Cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe como evidencia inicial el hablar en lenguas. Pero el don de lenguas es una unción para hablar en varios géneros, diversos lenguajes. Y hay dos tipos de lenguas de naciones y lenguas angelicales. Los ángeles tienen sus propios idiomas. Los ángeles no hablan francés, los ángeles no hablan alemán, los ángeles no hablan esos idiomas. Gabriel y Miguel se comunican por su propio lenguaje. Hay lenguas angelicales. ¿Y un ser humano puede hablar esas lenguas? Sí, Señor, por medio del Espíritu Santo. ¿Quién habla esas lenguas? Somos nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Somos inspirados. No es que, como muchos confunden en este tiempo, que yo abro mi boca y el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo emite su voz. No, Señor, usted tiene que hablarlo. Usted tiene que emitir esa palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Vamos a ver Hechos 10, 44 al 46. Vamos a ver Cornelio y su familia. Aquí, hermanos, no es que alguien va a venir y te va a decir, ya, repite, suponiendo, ¿no? Ya, repite, ya hablas en lenguas. No, mi hermano, esto viene del mismo Espíritu Santo. Viene y tu lengua se traba y comienza a hablar otros idiomas, dado por el Espíritu Santo. Todo es obrado por el Espíritu Santo. Así como hay don de lenguas obrados por el Espíritu Santo, también hay de la misma gente que se imita, oye las lenguas, dice, entonces, porque hay algunas organizaciones que dicen, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, no vas a ascender a ser pastor. Entonces, ¿qué hacen? Se imitan, o si no, comienzan ahí a imitar lo que escuchan algunos predicadores, copian, imitan y dicen, ya está lleno, dice, no, entonces hay que promoverlo de pastor. ¿Y qué es lo que hacen? De su propia carne comienzan a hablar en lenguas aprendidas. Son esas lenguas aprendidas. Y el otro punto sería, bendito Dios, del hablar en lenguas, es que hay otras lenguas demoníacas, querido hermano. Hay otros que es horrible, bendito Dios, comienzan a ladrar, comienzan a hacer, bendito Dios, sonido de animales, de bestias, o algo, bendito Dios, que no es del Señor, y están en pecado, en adulterio, en fornicación, pornografía, son narcotraficantes y reciben lenguas de error, de demonios, obrado por demonios, y ellos piensan que es el Espíritu Santo, pero siguen en pecado y maldad, bendito Dios. Entonces, haciendo distinción, ¿no? Haciendo distinción, y es una señal también de que uno ha recibido el don del Espíritu Santo. Puede leerlo, hermano. Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el mensaje. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Justamente el don de lenguas es para dar toda gloria y honra a Dios. Nunca el don de lenguas, como dice el texto, que nunca va a decir anatema al Señor Jesucristo. El don de lenguas va a edificar, bendito Dios, a la iglesia, va a hablar bien de nuestro Dios. Es justamente para ello, ¿no? Y es una señal de que uno ha recibido el Espíritu Santo, porque viene con un don. Vamos a ver los discípulos de Éfeso también, Hechos 19:6, bendito Dios. Aleluya. Hechos 19:6. Habla de cómo recibieron el don del Espíritu Santo, ¿no? Amén.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Vemos aquí dos, ¿no? No hay un formato, hermanos. Usted puede decir, pastor, ¿y cómo? Como Pablo le impuso la mano y recibieron. Claro, también esa es la forma, bendito Dios. Y otra forma es oyendo la palabra del Señor. Otra forma en ayuno, en oración. Aún otros Dios les bautizó, después están durmiendo, hermanos, y aún en el dormitar, en su sueño, o luego se despiertan hablando lenguas, hablan lenguas en su sueño y también hablan lenguas despertándose, ¿no? Y el apóstol Pablo impuso sus manos y recibieron el don de lenguas y profecía, bendito Dios. Vamos a hablar también, Pablo habla más lenguas que la iglesia de Corinto. ¿Por qué dice esto? 1 Corintios 14, 18. Porque hay algunos que dicen, no, Pablo no hablaba en lenguas, no, Pablo cuando fue bautizado por el Espíritu Santo no hablaba en lenguas, dice. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahí está. Pablo hablaba lenguas más que todos vosotros, dice. Doy gracias a Dios. Tengo este don precioso, decía Pablo, y aún lo hablo más. Porque de algunos de manera esporádica sale el don de lenguas, pero del apóstol Pablo era fluido, predicaba y hablaba lenguas, predicaba fluido, el don de lenguas estaba siempre en la vida del apóstol Pablo, bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, el don de lenguas sirve para edificación a sí mismo. Es muy importante el ser levantados, porque el Espíritu Santo nos ayudaría en nuestras tribulaciones, nos ayudaría en nuestros problemas. Entonces, ¿qué tan importante es poseer este don? Ahora, no todos hablan en lenguas como dice Pablo, pero la evidencia inicial es hablar en lenguas, pero será la única evidencia, porque hay muchas personas que dicen, si no habla en lengua no es lleno del Espíritu Santo, si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. ¿Será eso cierto? No, Señor. La evidencia inicial es hablar en lenguas, pero le siguen otras señales. Nos dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que Dios derramaría, vertiría su Espíritu Santo sobre la carne entera, sobre la humanidad. ¿Quiénes? ¿Qué carne? Sobre los hijos de Dios, sobre sus siervos, sobre sus siervas, sus hijos e hijas. 1. Profetizarían. Hay personas que están profetizando y sin hablar en lenguas. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Ven visiones por el Espíritu de Dios, otra evidencia. Y soñarían sueños, revelaciones, tendrían revelaciones por el Espíritu de Dios. Entonces son evidencias que le siguen a uno que ha recibido el bautismo, el don del Espíritu Santo. Ahora también hay mucha gente que dice que el hecho de que habla en lenguas quiere ser más espiritual. Y ha habido grandes escándalos en diversas iglesias que donde el predicador está hablando, desertando la palabra, y personas que se la dan de espiritual, que quieren presumir que el poder de Dios está sobre ellos, hacen un escándalo y un alboroto y confunden a la gente. Ahora, el Espíritu Santo es un Dios de orden, muy disciplinado, y da testimonio al que tiene el Espíritu que Él se está moviendo. Entonces, aquí no es el que hable mucho en lenguas que sea espiritual, o que sea más que el pastor, más que el predicador. No, Señor, aquí el don de lengua sirve para edificación personal. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver esta última parte ya de la interpretación de lenguas. Un momentito, pastor, esto quiero aclarar. El don de lenguas es tan importante en la vida del cristiano para que sepa orar, porque este don va directamente a la presencia de Dios. En las lenguas, el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios personalmente. Nos preguntamos si Satanás
envía unos agentes de espionaje para ver qué es lo que está hablando aquella persona en lengua extraña, pero regresa con fracasos. No puede entender porque nadie los entiende, aunque hablan misterios por el Espíritu de Dios. Así que usted, que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y que ha venido inspiraciones a hablar en lenguas extrañas, en género de lenguas, reviente hablando en lenguas que venga por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, pasamos a la tercera y última sección de este grupo de inspiración, que es la interpretación de lengua. Hemos visto el hablar en lengua extraña. Dice que nadie lo entiende. Hay una interpretación, hay un don para interpretar. Pastor Jorge, esta interpretación será lo mismo que traducción. Amén. Es lo mismo, bendito Dios, traducir, pero también es obrado por el mismo Espíritu Santo. Hay idiomas o dialectos que a veces uno no lo entiende, bendito Dios. Entonces es necesario, ¿cuál? El don de interpretación de lenguas. ¿Para qué? Pablo dice, no, prefiero, bendito Dios, que profeticen. Pero si es que hablan lenguas, sería bueno que haya uno quien lo interprete. ¿Para qué? Siempre Pablo buscando el beneficio de toda la, bendito Dios, de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que sepan qué es lo que Dios está hablando. Porque hay momentos, un ejemplo, vino una vez un turista y comenzó el pastor a hablar en lenguas, hermano. O un hermano se levantó y también comenzó a hablar en lenguas. Y luego se acerca al pastor y le pregunta al pastor, ¿ese hermano sabe este idioma? Le dice, ¿no? ¿Cómo es que sabe? Me dice, no, él es de acá, él nací siempre acá. Dice, no, él me habló directamente en mi idioma, me dice. ¿Cómo es así? Y le llaman al hermano y le dicen, no, él tiene el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, bendito Dios. Pero Dios le habló mediante su idioma de este turista, bendito Dios. Y es así, hermanos. Y salió edificado, aceptó al Señor, rindió su vida a Jesucristo. Y por este don del Espíritu Santo, obrado por el Espíritu Santo, aceptó al Señor y sirve al Señor. Pero también es necesario la interpretación de lenguas. Porque hay momentos, sabemos que Dios nos está hablando, pero no hay intérprete en ese momento a veces, bendito Dios. ¿Y qué es lo que hace el intérprete? Lo que está hablando en lenguas, traduce el intérprete. Vuelve a hablar en lenguas, traduce el intérprete. Vuelve a hablar en lenguas, traduce el intérprete, ¿no? Se levanta otro hermano que también tiene el don de interpretación. ¿Y qué es lo que hace? Edifica a la iglesia. A ver, 1 Corintios 12:10, por favor. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Obrado por el mismo Espíritu Santo. Y el 14:5 más, por favor. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que todo profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Se ve muy poco este mover en las iglesias de la interpretación de lenguas. Sí, es poco, bendito Dios, porque a veces también no le dan lugar, ¿no? Y a veces la misma persona también se cohíbe, ¿no? Y dice, yo lo entiendo, pero a veces sienten vergüenza, temor y también aplacan esto, ¿no? Bendito Dios, porque piensan que no es del Espíritu Santo. Claro, hay otros que les toman, ¿no? Con poder y comienzan
bendito Dios, a desarrollar este don de interpretación. Todo es también, como se dice, ¿no?, en la práctica. En la práctica habla en lenguas y entonces se levanta, bueno, el Señor nos dice esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está edificando a la iglesia. El verso 13 más, por favor, y 26. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Bendito Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Gloria a Dios. Todo es para la edificación. Bueno, el que interpreta lenguas edifica a ¿quién? A la iglesia. El que resume los dos, tanto el don de lenguas y la interpretación, es el don de profecía. Don de profecía es de manera directa, bendito Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Dios dio estas dos, bendito Dios, dos dones, capacidades. ¿Para qué? Para que se edifique la iglesia. ¿Cuántos se han convertido, bendito Dios, por este don? Comenzaron, por ejemplo, en Jerusalén, que te hablen, a quien no le gusta que le hablen en su propio idioma, ¿no? Que le hablen de Dios en su propio. Viene un alemán y tú le predicas por el don de lenguas en su idioma alemán, bendito Dios, y él se va a sentir edificado. ¿Tú cómo sabes alemán, bendito Dios? Por el don de lenguas. ¿Tú cómo sabes el árabe? ¿Cómo sabes el hebreo? Por el don de lenguas, bendito Dios. Por eso es necesario el don de lenguas y también es necesario su intérprete, bendito Dios. A veces uno mismo tiene estos dones, los dos tienen, ¿no? O los tres. Hay momentos que uno profetiza en lenguas y él mismo lo traduce. Amén. Profetiza en lenguas y él mismo lo traduce. Y a su vez también tiene el don de profecía, ¿no? Bendito Dios. También tienen los tres a su vez y son necesarios. Son muy necesarios, son armas poderosas en Dios. Gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, ya concluyendo, bendito Dios, es muy necesario estos dones. Es muy importante, hermanos. Y hermano, no deje de hablar en lenguas. No deje usted de que le limiten, bendito Dios. Porque usted mismo hay una edificación poderosa, bendito Dios. Y que el Señor use su vida con estos dones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no se frustre, hermanos, porque hay momentos que a veces la primera vez que profetiza se asustan y dicen, no, ya no voy a profetizar más. Y a veces inhiben al Espíritu Santo. Pero en el amor del Señor les digo que sigan siendo usados por el Señor. Aleluya. Guárdense en santidad. Perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Todo ello tiene que ver, estos dones son preciosísimos, pero como hablamos en el primer estudio, que es importante el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo son preciosos estos dones en la vida del creyente. Gloria a Dios. Ha sido un placer. Y ha sido muy emocionante compartir con ustedes acerca de los dones del Espíritu Santo. Que están en operación, que son vigentes, claro que sí. Es suyo, es para mí. Busque los dones del Espíritu Santo, anhele los dones del Espíritu Santo, codicie los mejores dones, que Dios lo use en su iglesia, en su denominación, en su barrio, en su nación. Que sea de gran bendición, amados hermanos y amigos. Queremos hacer una oración por ustedes, Pastor Jorge. Amén. Una oración por nuestros hermanos. Aquellas vidas que de repente te has descuidado, has pecado, bendito Dios, y el enemigo te dice, para ti ya no tienes salvación. Dios te ha desechado, quítate la vida. Te digo en el nombre de Jesús, hay una oportunidad. Dice Dios, es lento para la ira y grande en misericordia.
El Señor viene pronto y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Te invito que vuelvas al Señor. Si has fallado, has tenido los dones del Espíritu Santo, vuelve a Jesucristo, arrepiéntete, bendito Dios, con todo tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, usará tu vida. Vuelve nuevamente al Señor Jesucristo. No seas duro, no seas rebelde. Vuelve al Señor Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, dile: Señor, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador. Y aquellas vidas que están enfermas, que necesitan una oración, una liberación, el único que puede sanar y libertar es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te invito en tu vida a Jesucristo, que lo recibas y que te reconcilies. Y dice el Señor Jesucristo: no peques más. Abandona el pecado, bendito Dios. Vuelve nuevamente a los caminos de Jehová, bendito Dios. Y Él usará tu vida para gloria y honra de Él. Y nunca más le falles al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por aquellas vidas que han oído esta enseñanza, este mensaje, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Toda presión maligna, todo espíritu inmundo, echamos fuera en el nombre de Jesús. Aquellas vidas que se reconcilian, aquellas vidas que te dicen: perdóname, Señor, yo te he fallado. Señor, perdona sus vidas, Señor, perdona sus maldades, sus iniquidades. Señor, esas vidas que están enfermas, Señor, con cáncer, esas vidas que están postrados en su cama, Dios mío, oh Ramahanta Rabasaya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos, te pedimos, amado Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, te rogamos, te lo pedimos, amado Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya, amén, amados hermanos. Será hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor esté con ustedes y los fortalezca. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, Pastor Jorge. Buenas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.